para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Y empezamos este vivo sobre sustratos, esperando que se sume un poquito más de gente y arrancamos. Bueno, de a poquito. Vamos a ver si no se suma nadie. Ahí está, hola, ¿cómo va? De a poquito vamos a ir sumando gente y empezamos con este vivo sobre sustratos. Tema importante, ¿no? Para tener en cuenta en la huerta, para tener en cuenta en todo sentido, ya más allá de que hagamos huerta o que tengamos algunas plantitas de interior, lo que sea, en macetas, los sustratos es algo fundamental. Ahí se va sumando gente, así que 2 segunditos y arrancamos con todo. Les voy a ir mostrando. Mientras tanto vamos haciendo una pequeña introducción sobre qué es un sustrato. Un sustrato es básicamente cualquier material, acá había dentro macetas. Un sustrato es cualquier material que dentro de un recipiente permite el crecimiento de las plantas, ¿no? Ya sea tierra, perlita, humus de lombriz. Cualquier material que nosotros metemos dentro de un recipiente, esta maceta, un potecito con agujeros, lo que sea, es un sustrato. Antes de profundizar en eso, miren esta maceta, 4 agujeros tiene. Hola Gerá. Algo antes de empezar, esto es aparte. Siempre a todas las macetas háganle más agujeros. Siempre, esto me lo dijo un amigo que trabaja en un vivero, todas las macetas vienen con menos agujeros de lo que necesitamos. Así que siempre háganle más agujeros siempre que puedan. Bueno, estábamos hablando entonces de qué es un sustrato. Dijimos que era cualquier material que dentro de un recipiente permite el crecimiento de las plantas. Es más, hasta se puede utilizar lana de oveja como sustrato. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas la lana de oveja, pero se puede. Siempre que permite el crecimiento de una planta, es un sustrato. ¿Y por qué es importante este vivo? ¿Por qué es importante entender de sustratos, no? Cuando nosotros cultivamos en una maceta, a diferencia de cuando cultivamos en el suelo, in situ, estamos más expuestos a algunos factores. Por ejemplo, y en esta maceta que es chiquitita más todavía, esta maceta tiene un volumen determinado. La vamos a llenar con lo que la llenemos. Esta maceta no va a poder retener más agua que lo que le permita el sustrato que nosotros hagamos y el volumen de la maceta. Entonces, esta maceta, capaz en un día, pierde todo el agua que puede retener. En cambio, en el suelo pueden pasar hasta 3 semanas y seguir reteniendo humedad que se la brinda a las plantas, ¿no? Los nutrientes. En una maceta, el stock de nutrientes que hay se va a ir lavando, se va a ir perdiendo, lo va a ir consumiendo la planta. Entonces también, en un periodo capaz de unas semanas, ya perdimos todos los nutrientes que había en el inicio del cultivo y la planta ya necesita una reposición. En cambio, en el suelo, los nutrientes van bajando más paulatinamente y requiere todo el ciclo del cultivo para acabarse los nutrientes. Por eso es importante el sustrato que nosotros hagamos, ¿no? Cuando nosotros cultivamos en maceta, si empezamos ya de movida con un mal sustrato, le aportamos algo malo a la planta, ya la planta va a pérdida. ¿Y qué sería un buen sustrato? ¿Qué tenemos que buscar en un sustrato suelto? En un sustrato hay varias características. Como dije, tiene que ser un sustrato suelto, tiene que ser un sustrato poroso, liviano, que permita que drene. Eso es una de las cosas fundamentales. Yo les voy a mostrar que tengo acá tierra negra. Tierra negra, que es uno de los principales materiales que podemos utilizar para hacer un sustrato. Es tierra negra, es lo más barato, lo que más acceso tenemos todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema de la tierra negra? Dígame si alguien no ha llenado una maceta o un bancal elevado con tierra negra y con el tiempo
se le fue apelmazando, se le fue reduciendo el volumen y después se vuelve un bloque que no deja pasar el agua, se compacta y de la misma forma que no deja pasar el agua, también no deja crecer las raíces. ¿Cuál es el problema de la tierra negra? Primero y principal, tiene un gran contenido de arcillas, que eso lo hace esto, hace que se hagan bolitas, se permite amasar ese contenido de arcilla, pero también le da una plasticidad que hace que se una. Y también la materia orgánica que tiene esta tierra negra, como nosotros la removimos del suelo, se oxida. Con el oxígeno la materia orgánica se oxida y cuando esa materia orgánica se oxida reduce el volumen. Por eso nosotros cuando rellenamos una maceta pura y exclusivamente con tierra negra tenemos ese problema que se reduce, con el tiempo se va reduciendo y se va compactando. Y eso no va a permitir que las raíces de nuestra planta se estiren, ¿no? Porque va a estar todo ese volumen compactado ahí, va a ser una roca y va a terminar reflejándose en el crecimiento de la planta, en cómo la planta absorbe agua, cómo la planta absorbe nutrientes. Perdonen. Entonces tengan en cuenta eso. La tierra negra es buena, se puede utilizar, es barato, es lo más sustentable que vamos a tener al alcance, pero tenemos que mejorarla. Tenemos que mejorarla buscando ¿qué? Darle porosidad, darle soltura, no permitir eso, no permitir que se nos apelmace, ¿no? Porque como dijimos, un buen sustrato ¿qué tiene? Tiene porosidad, tiene capacidad de retención de agua, significa que nosotros regamos, un poco de agua va a pasar porque es un sustrato poroso, suelto, pero también va a retener un poco de ese agua. Si nosotros cultiváramos plenamente en arena, la arena es porosa, es suelta, pero ¿qué pasa con el agua? El agua baja, se pierde porque no tiene capacidad de retención de agua. Entonces a esta tierra, que si bien es un material que tiene su retención de agua, también la podemos mejorar agregándole algunos materiales que tienen mayor capacidad de retención de agua. Entonces, para los que se van uniendo, que se están sumando nuevos, venimos hablando del sustrato, que el sustrato es cualquier material en un recipiente que permite el crecimiento de las plantas, que un buen sustrato es un sustrato suelto, es un sustrato que tiene porosidad y es un sustrato que tiene buena retención de agua. Hay otros factores también para tener en cuenta qué sustrato vamos a hacer, que depende de la planta en sí, que va a ser el pH del sustrato, que va a ser la capacidad de intercambio de cationes del sustrato, los nutrientes del sustrato, pero esos ya son temas que si profundizamos mucho, capaz los mareo, así que muchas gracias ahí sustrato, vamos Lucas. Así que vamos a ir despacito, vamos a ir hablando de las propiedades físicas del sustrato. Lo más barato, como dijimos, tierra negra, la metemos en un recipiente, la tenemos, se nos apelmaza. ¿Qué tenemos que hacer para que esta tierra no se nos apelmace? Darles porosidad. ¿Cómo le podemos dar porosidad? ¿Qué es lo que encontramos comúnmente si vamos al vivero a buscar materiales para hacer un sustrato? Lo primero, lo más común, la perlita. La perlita para dar porosidad es lo fundamental. El tema, que esto es relativo, ¿no? ¿Qué tan sustentable es usar perlita? Porque viene de una actividad extractivista. ¿Qué tan sustentable es cultivar en maceta? Así que no vamos a entrar tanto en eso porque si no discutiríamos mucho. Para darle porosidad a un sustrato tenemos la perlita. La perlita es una arcilla que se expande con temperatura. Si ustedes la aprietan, la pueden aplastar. A simple vista parece algodón. Se puede usar algodón para darle porosidad también, pero bueno, también es otro tema. Es plástico, contamina. Es buena la perlita. La perlita tiene un pH casi neutro, así que también es bueno para mantener el pH del sustrato lo más estable posible, que sería levemente ácido a neutro. Si lo hacemos muy alcalino al sustrato, va a haber materiales que ya vamos a ir mostrándole. Hay materiales que le aportan alcalinidad y hay materiales que le aportan acidez al sustrato. Nosotros tenemos que manejarnos siempre en un sustrato neutro, que sería 7, a alcalino. Comercialmente se utilizan sustratos más ácidos que están entre 5,5, 6,5, 1, lo normal, lo que consigue son siempre sustratos más neutros. Tiene que buscar estar ahí, en ese pH
neutro. Si lo haces muy alcalino, hay algunos aluminio y otros minerales que se vuelven fitotóxicos. Así que dijimos, para aportar porosidad tenemos la perlita, que era una arcilla expandida, que tiene un pH neutro y que aporta eso, aporta aire. Si nosotros no queremos comprar perlita, tenemos la posibilidad de utilizar cáscara de arroz. ¿Cuál es el problema de la cáscara de arroz? Es más difícil de conseguir, es materia orgánica, así que tarde o temprano se va a terminar degradando. Si por su alto contenido de sílice tarda en degradarse mucho tiempo, pero tarde o temprano se va a degradar, a diferencia de la perlita, que la vamos a ver en el sustrato durante muchísimo tiempo. La cáscara de arroz sí se degrada, pero por un año y medio, 2, nos va a estar ahí aportando porosidad la cáscara de arroz. Otro material que en mi opinión es buenísimo, el carbón. El carbón, que ustedes van a cualquier lugar y compran carbón, bueno, esto es oro en polvo para su sustrato. pH alcalino, así que no se pueden pasar. 10%, más que eso no le agreguen, 10-15%, más que eso no le agreguen al sustrato, pero el carbón así, finito como está, le aporta porosidad, le aporta retención de agua, capacidad de intercambio catiónico, le aporta espacio donde se metan los microorganismos a vivir. Es más, si nosotros esto, hay gente que lo hace el carbón activado, que es otra técnica, y le aporta vida al suelo. El carbón es buenísimo, es regalado, así que úsenlo para aportarle porosidad a sus cultivos, a sus sustratos. Carbón. ¿Qué porcentaje podemos poner de carbón en un sustrato? Esto, si quieren, vayan anotándolo. Un 10, un 15%, un 20% como máximo. No se pasen con el carbón en el sustrato. ¿Por qué? Porque alcaliniza mucho el sustrato. Así que bueno, ahí estamos. Habíamos empezado como base del sustrato con una tierra negra, que era lo más barato, y le agregamos porosidad con perlita, con cáscara de arroz o con carbón. Otra cosa que tiene que tener un buen sustrato es, como les dije, a ver, me preguntan, ¿carbón con tricodermas y micorrizas es posible? Sí, si vos lo inoculás y le das las condiciones para que se desarrolle, es posible. Y por ahí creo que me preguntaban si la perlita es buena para la huerta. Sí, pero a esto es a lo que yo les decía al principio del vivo. Una cosa es el suelo y otra cosa es un sustrato. Si nosotros tenemos un suelo suelto, si nosotros no lo laboreamos excesivamente, le aportamos materia orgánica con humus, con compost, con lo que sea, y lo cubrimos, no va a ser necesario que nosotros le agreguemos perlita. No va a ser necesario que le agreguemos nada más que algunos nutrientes que se están yendo del sistema con los cultivos o que se van por distintas causas. Así que para la huerta, para el suelo de la huerta, yo lo que más les recomiendo, cuídenlo, cúbranlo, no busquen traer cosas de afuera que quizás no son tan necesarias, excepto que tengan un suelo muy malo, muy arcilloso, ahí sí. Bueno, causa cáncer. ¿Qué cosa, Vero, decís que causa cáncer? No sé, ¿qué puede ser? La perlita, yo les digo que trabajo con perlita haciendo los sustratos y es muy abrasivo, es más, capaz notan que toso un poco, es por la perlita, así que seguramente al ser abrasivo, tarde o temprano, si vos estás mucho con un material así, te puede llegar a causar algún problema, pero es inerte, no tendría que causar cáncer porque lo toques o porque lo comes, es porque respirás un material abrasivo. Así que bueno, perdonen que me da alergia hablando de eso. Estábamos hablando de darle capacidad de retención de agua a sustrato. Nosotros necesitamos que el sustrato sea poroso porque las raíces que se desarrollan en el sustrato necesitan oxígeno, pero también necesitan agua. Y el material principal para brindarle capacidad de retención de agua es la turba. ¿La vermiculita causa cáncer? Eso no lo sabía, si causa cáncer o no. La vermiculita también es un componente, que lo tengo acá, ahora se los voy a mostrar,
que se usa para aportar capacidad de retención de agua. La turba, esta es turba de Carex, hay varios tipos de turba, proviene de la degradación de materia orgánica a baja temperatura, sin oxígeno, y se produce un material que está bastante estable. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que al estar estable no pierde volumen. A diferencia de lo que sería quizás la cáscara de arroz, a diferencia de lo que es la tierra negra que nosotros sacamos, que sí pierde volumen porque todavía no se terminó de degradar, la turba es materia orgánica, pero que ya llegó a un punto de degradación que está en un equilibrio, entonces no reduce el volumen. Si no reduce el volumen, las raíces están sueltas. Eso es fundamental. ¿No les ha pasado que llenan la maceta y al tiempo se les bajó? Eso pasa sobre todo cuando nosotros utilizamos tierra de hojas o compost que está inmaduro. La materia orgánica se sigue degradando y además de que hay liberación de nutrientes que pueden llegar a afectar a las plantas, se reduce el volumen. Entonces nosotros siempre tenemos que intentar trabajar con fuentes de materia orgánica estables. Perdonen que me voy yendo. La capacidad de retención de agua se la podemos dar con vermiculita. El problema de la vermiculita es que es también súper extractivo y empieza a escasear, ¿no? Todavía no escasea, pero tarde o temprano, si seguimos yendo a Tierra del Fuego a quitar de las turberas turba para traer acá y cultivar en Mar del Plata, donde ustedes estén, tarde o temprano se va a acabar. Perdón. Así que bueno, hay que buscar otras fuentes más sustentables para darle retención de agua al cultivo. ¿Cuál puede ser una buena fuente de retención de agua en un cultivo? El humus de lombriz. El humus de lombriz, perdonen que me hago el kilómetro el humus de lombriz, como ven acá, tiene una buena capacidad de retención de agua. Es mucho más sustentable porque cualquiera puede tener lombrices y producirlo. Ahora, vamos a lo serio. Si es a un nivel comercial, seguramente no van a reemplazar la turba por el humus de lombriz. Porque ustedes habrán visto la mayoría de los sustratos comerciales que ahora están comprando son puramente turba. Tienen un pequeño porcentaje de humus, tienen un pequeño porcentaje de vermiculita, de perlita y mucha turba. ¿Por qué? Porque la turba es inerte. La turba le da esa capacidad de retención de agua, deja que el agua drene también, así que le aporta su buena aireación, pero no aporta nutrientes. Entonces, ¿qué nos obliga? Nos obliga a caer en fertilizantes, muchas veces sintéticos. Así que a mí me gusta aportar un poco de sustrato con turba, que le da esa capacidad de retención de agua, pero no hacer un sustrato de pura turba. Ya habrá quienes, los canabicultores, utilizan mucha turba porque fertilizan con fertilizantes líquidos, entonces prefieren controlar la nutrición y prefieren utilizar turba. Yo prefiero utilizar de base humus de lombriz, que el humus de lombriz también es un material que tiene mucha materia orgánica pero estable, así que no reduce tanto el volumen, aporta nutrientes, aporta microorganismos, aporta vida al sustrato, tiene buena retención, tiene buena porosidad, lo mejoramos con un poquito de perlita, lo mejoramos con un poco de turba. Bueno, así que básicamente es eso. ¿Qué más dijimos que teníamos para mejorar la capacidad de retención de agua? Esto es importante ustedes después que se lo anoten si quieren hacer su propio sustrato, esas cosas que tienen que tener en cuenta, y después hacen la mezcla dependiendo de lo que ustedes tengan. Fibra de coco es otro material que se puede utilizar en vez de turba, la fibra de coco. El problema de la fibra de coco también, que la traen desde Brasil, la traen creo que desde la India. Es muy difícil ser sustentable con el tema de los sustratos. Bueno, la vermiculita, que es un mineral, también permite mejorar la capacidad de retención de agua. La vermiculita es carísima, es muy buena, también aporta muchos nutrientes, aporta potasio, pero el problema es que es carísima. Así que ya sabrán ustedes si lo van a usar o no la vermiculita. Se me va a caer todo cuando intente ponerla acá de vuelta en su recipiente. Bueno, entonces
Ahora vamos a lo que de verdad nos importa. Nosotros queremos hacer un sustrato. ¿Cómo empezamos el sustrato? Empezamos con un material base, que va a ser el que va a formar el mayor porcentaje del sustrato. Que en este caso nosotros vamos a usar el humus de lombriz. Decimos, ¿cuánto humus de lombriz vamos a usar para hacer el sustrato? Podemos poner, por ejemplo, un 40% de humus de lombriz. Más de eso no pongan. ¿Cómo lo medimos? Si no tenemos para medir, queremos hacer 10 litros, serían 4 litros. Si no tienen algo para medir, agarren un recipiente, el que sea, por ejemplo yo estoy agarrando este frasco de mermelada, y lo llenan siempre hasta lo mismo. Si es hasta el tope, mejor. Entonces ustedes ya saben que esto es una unidad. 10 frasquitos de estos serían el 100%. 4 frascos de estos es el 40%. Entonces ustedes así pueden ir llevando la cuenta de cuánto están agregando y hacer un sustrato balanceado, ¿no? Depende los materiales que tengan en cuenta, los materiales que tengan ustedes a disposición, es que van a estar utilizando. Capaz tienen carbón, le meten carbón, capaz compraron perlita, le meten perlita para darle mayor porosidad y le agregan turba para darle mayor retención de agua. Y con el tema de los nutrientes, ¿qué hacemos? Si bien el humus o la tierra negra tienen una buena disponibilidad de nutrientes, siempre es necesario un poquito más. Y cuando estamos en una maceta, también es necesario ir agregándole nutrientes cada tanto, porque esos nutrientes con el tiempo se van a ir perdiendo, se van a ir lavando o los va a ir consumiendo la planta. Como fuentes de nutrientes que nosotros podemos agregar, tenemos bokashi, hay miles, pero yo les voy a decir los que tengo a mano. Bokashi. El bokashi es un compost que se hace, es una mezcla en verdad, pero sería una suerte de compost que se hace mezclando, entre otras cosas, bosta de caballo, también cáscara de arroz, levadura, microorganismos, y trabaja muy rápido y quizás en un mes, 15 días o un mes, ya tenés el compost listo. Este es el bokashi. El bokashi lo que tiene de bueno que aparte de aportar nutrientes, micronutrientes y microorganismos, está estable. Entonces, ¿qué pasa? Los nutrientes se van a liberar lentamente. Nosotros necesitamos brindarle a las plantas nutrientes de liberación lenta. Fuentes de nutrientes de liberación lenta. Con materia orgánica estable. El problema cuando nosotros compramos esa tierra de hojas, que le dicen, que es un compost que todavía no está totalmente degradado. El problema es que los nutrientes se lavan rápidamente y los que no se pueden lavar están ahí todavía en las hojas, porque nosotros vemos que todavía las hojas están formadas, y para poder aportárselos a la tierra, primero lo tienen que degradar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa tierra de hoja va a inmovilizar nutrientes del sustrato para poder degradarlo y después se lo va a aportar a la planta. Así que siempre aporten fuentes de materia orgánica que ya estén bien degradadas. Por ejemplo, bokashi o por ejemplo, humus. Esto es humus que hago yo. Fíjense qué colorcito, fíjense que todavía tiene los restos de ramitas que formaron parte de él, ¿no? Entonces este todavía no está estable, habría que dejarlo madurar un poco más. Este se podría usar para abonar en la huerta, pero para abonar en una maceta habría que tener en cuenta que va a estar cambiándonos el pH, que va a bajar el volumen, así que quizás no es tan recomendable. Es recomendable abonar en macetas con fuentes de liberación lenta, con fuentes de materia orgánica estable, que esté completamente degradado, como humus de lombriz, como un compost bien maduro, como bokashi también bien maduro. Así que eso es fundamental para tener un buen sustrato. Como dijimos, capacidad de retención de agua, que se la vamos a dar con vermiculita, que se la vamos a dar con turba, con fibra de coco o el propio humus de lombriz, la tierra también tienen capacidad de retención de agua. La porosidad que también tiene que tener, que se la podemos dar con perlita, con cáscara de arroz, con carbón, arena,
la arena, muchas gracias Vero, la arena también aporta porosidad. ¿Cuál es el problema? Tienen que utilizar arena para la construcción, que es arena de río, que es una arena gruesa. Si es una arena muy fina, se empieza a bajar y termina siendo una capa media compacta, así que no es bueno. Acá en Mar del Plata, en la mayoría de los corralones, uno va y te traen esa arena fina que no es tan útil y capaz si la sacaron del mar viene con sales. Así que la arena es relativo. Si la van a usar es porque la compraron en un vivero que ya te viene una arena especial. Si no, bueno. No sé si me falta algo más. Lo importante es saber esto, que dependiendo del volumen de la maceta, un sustrato es un sustrato y por más amor que nosotros le pongamos, va a costar mucho que se convierta en un suelo vivo, ¿no? Hay una diferencia abismal, como les dije, entre un sustrato y un suelo vivo, pero igual nosotros tenemos que proteger la vida que logremos que se forme acá. Si nosotros tenemos la posibilidad de a esta maceta armar un buen sustrato rico en materia orgánica, como es un sustrato en base de humus, ¿no? Si lo podemos agregar a algunas lombrices que anden dando vuelta por ahí, a alguna fuente de materia orgánica cada tanto para que esas lombrices se alimenten y cubrirla, no poner la planta y ya está, listo, ya está. Cubrirla siempre, utilizar cobertura, de a poquito vamos a ir llevando a que este sustrato se empiece a convertir en un suelo. Cuanto mayor sea el recipiente cuanto mayor sea el volumen del recipiente, más fácil va a ser convertirlo en un suelo. Más estables van a ser los parámetros que están influyendo ahí. En esta macetita mucho no vamos a poder hacer, porque esta macetita de unas horas para las otras se va a secar totalmente, los nutrientes se van a lavar, entonces mucho no podemos hacer. Bueno, hay algo que no dije. Los tipos de sustratos también cambian dependiendo de la finalidad y de las plantas que queramos hacer. Yo no voy a entrar en la parte de plantas de interior que requieren pHs específicos y que harían que nosotros tengamos que elegir qué vamos a utilizar para hacer la mezcla, porque no voy a entrar porque no sé cuál es el pH de cada planta. Yo sé, un tomate tolera un pH ácido, así que puedo agregarle turba tranquilamente, puedo agregarle café, no puedo pasarme con carbón, porque necesito manejarme en cierto pH. Eso lo buscan en una tabla y lo encuentran. Pero después, por otro lado, también puede ser que nosotros necesitamos hacer un sustrato para almácigos. Y los sustratos para almácigos necesitan tener una buena retención de agua y una buena porosidad. Ahí sí se suele utilizar una mayor proporción de turba, ¿no? Un sustrato multipropósito, un 40% de humus de lombriz, 35, capaz un 40 es mucho, perfecto. En cambio, en un sustrato para almácigos aumentamos la proporción de turba. A mí en un sustrato multipropósito, en un sustrato almaciguero, igual me gusta ponerle humus de lombriz. Me gusta aportarle nutrientes de liberación lenta. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una semillera, una plantinera. Nosotros muchas veces colgamos la planta en las bandejas, en las macetitas, un tiempo largo. Y si nosotros no le aportamos nutrientes, como le aportan en las plantineras de forma líquida con el riego, esa planta rápidamente se consumió lo que tuvo a mano y no tiene más nada. ¿Por qué? Porque hicimos un sustrato que era pura turba, porque nos dicen que es lo mejor para almácigos. Pero ustedes tienen que darse cuenta que el que te está diciendo eso es alguien que trabaja en una plantinera. Nosotros tenemos una realidad totalmente distinta, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya hablé. Después otra cosa que sería muy importante en el tema del cultivo de macetas es el agua que vamos a utilizar. Siempre que podamos, para la huerta y sobre todo para las macetas, juntemos agua de lluvia. Por ejemplo, acá en Mar del Plata el agua de lluvia tiene muchos carbonatos, entonces produce esa alcalinidad que hay que corregir cotidianamente. La termina endureciendo a la tierra, al sustrato. El agua de lluvia permite lavar
esas sales, esos carbonatos que se van acumulando. Así que siempre que puedan, rieguen con agua de lluvia. Bueno, seguramente se me habrán pasado cosas, hay muchas otras variables que hay que tener en cuenta que ya son un poquito más técnicas y que no daba profundizar ahora. El sustrato es un mundo fantástico, es un mundo súper amplio. Materiales, yo les mostré los que tengo a mano, pero materiales pueden usar el que a ustedes se les ocurra. Solamente tienen que tener en cuenta esas cosas. ¿Cuál va a ser el pH final de la mezcla? Que si no lo saben, buscan en una tabla y después es una proporción. Hacer una regla de 3 simple y ya saben. Si lo pueden medir, mucho mejor. Después, que sea un sustrato suelto, que retenga agua. Y una variable buena para saber si el sustrato es bueno o no es el peso, la densidad. La densidad del sustrato. Hago el chivo, Huertamar, el sustrato. Miren, este es un sustrato multipropósito. Fíjense. El peso es importante. Nosotros tenemos que tener una densidad de 0,5, 0,6. Entonces, si ustedes hicieron 20 litros de sustrato, les tiene que pesar más o menos 10, 12 kilos. Si les pesa más, significa que lo están haciendo muy pesado, muy compacto. ¿Qué puede aportar la borra de café? La borra de café, que es levemente ácida, va a aportar nutrientes. Es materia orgánica, así que va a estar aportando todo lo que aporta la materia orgánica, que es retención de agua, que es capacidad de intercambio catiónico. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Todas las preguntas que no haya respondido antes voy a intentar responderlas ahora, y mientras tanto empiezo a responder las que voy viendo. Así que espero que les haya gustado y ahora sí, respondo todas las preguntas que ustedes tengan. 5 litros de humus por planta de frambuesa por fines de invierno, ¿no es mucho? Mirá, yo la verdad no sé cuánto requiere una frambuesa, porque también va a depender muchas cuestiones. Si esa frambuesa cuántos años tiene, ya está en producción. Si está en producción, 5 litros de humus, es como te digo, el humus es un material que se va a ir degradando despacio, no te vas a pasar, es de liberación lenta. Así que si te dijeron 5 litros de humus alguien que se ve que sabía de frambuesa, hacele caso. Yo a los que es frutales, capaz mucho, porque a los frutales se les suele agregar 3 kilos cada aplicación, así que 5 litros al humus deben ser 2 kilos y pico. Puede estar bien, puede estar bien. No te podría decir exactamente porque no me dedico a frambuesa. A ver. Pero yo aplicaría 5 litros sin ninguna duda. ¿Parece tan simple hacer un sustrato? Es simple hacer un sustrato. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta muchas veces que lo que nos venden son sustratos a base de tierra de hojas, que es gente que va a un monte y junta lo que se forma debajo, y eso después se compacta, aparte de que están degradando ese ecosistema de bosque. Eso se compacta porque es puramente eso. Si nosotros le agregamos perlitas, si le agregamos esos materiales para mejorarlo, vamos a tener un buen sustrato y vamos a hacer que las plantas estén mucho mejor, además de que están en maceta, por lo menos. Bueno, por nada, Rami, muchas gracias. Las dos cuestiones más importantes, muy bien, esas son las cuestiones más importantes. Cuando hablas de tablas, ¿a cuál te referís y dónde las ubico? Después voy a ver si pego algún link de los que yo reviso cada tanto, pero lo importante es eso. Si ustedes ponen materiales para sustrato, le va a salir una tabla donde les va a marcar el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de retención de agua y otros parámetros de cada material que nosotros utilizamos. Entonces ustedes con esa tabla pueden intentar hacer el mejor sustrato para el tipo de planta que ustedes están cultivando. Guanos. Mirá, yo con los guanos tengo una cosa que para mí les están robando con los guanos, ¿viste? Porque es lo mismo que decir cama de pollo compostada el guano. No sé por qué el guano de murciélago tendría que ser algo extremo, excepto que me digas que tiene una concentración de fósforo exacta y lo libera exactamente para un cultivo específico, como es el cannabis.
Si no, para mí, guano, sea del que sea, es lo mismo. Siempre que esté compostado y que esté bien compostado, bien maduro, es bueno. Gracias, Cristian. A ver, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdonen si me mareé un poco. Es un tema bastante amplio y quiero poder cubrirlo todo. ¿Qué problema puede traer el exceso de humus de lombriz? Si está bastante estable su humus de lombriz, no tendría que traer ningún problema. Si hacemos un sustrato que es puramente humus de lombriz, seguramente vamos a terminar teniendo ese problema mismo de la compactación. Bueno, a ver. Seguimos. El lixiviado de humus de lombriz, 1 en 10. ¿Está bien diluido para huerta? Seguramente. Yo no utilizo tantos lixiviados, pero siempre diluirlo 1 en 10. Lucas, que está hablando ahí, que hace unas composteras rotativas, él capaz nos puede decir mejor a qué proporción usa el lixiviado, pero siempre, por si las dudas, diluílo, porque capaz es muy ácido y puede llegar a quemar una planta. Bueno, a seguir alimentando nuestras lombrices de una máquina, a pleno. Bueno, el lixiviado de compost sería lo mismo que el de humus de lombriz, a veces puede ser muy ácido, así que si lo diluís, te asegurás no matar a nadie. Hola, arena, ¿se puede agregar para que sea más suelto el sustrato? Juanma, dijimos, arena se puede agregar. El problema de la arena es esa, que si es una arena muy fina, va a terminar tapando los poros del sustrato y no va a aportar esa porosidad. Así que podés usar siempre que sea una arena suelta y no pasarlo de arena. Si riego una maceta y enseguida el agua empieza a salir por la base, ¿qué podría agregarle al sustrato para que retenga más agua? ¿Cómo va? Bueno, hay dos cosas en ese sentido. Primero y principal, cuando nosotros hacemos un sustrato, si colgamos en regarlo durante mucho tiempo, sea el sustrato que sea, lo más bueno que sea, un poco se va a contraer. Entonces, apenas regamos, nos va a pasar como con el mate. No, el agua le va a costar entrar. Es una variable que se llama mojabilidad. Le va a costar entrar al sustrato. Lo primero que va a hacer, va a escurrir por los bordes, que se alejaron un poquito porque se contrajo el sustrato, y va a drenar. Después se va a ir mojando de a poquito y va a empezar a absorber. Pero igual, ¿qué le podemos agregar para mejorar la retención de agua? Como dijimos, fibra de coco, vermiculita, turba, la que sea, y materia orgánica bien madura. A ver, no me quiero perder ninguno, así que ténganme paciencia. Mira, acá Lucas nos dice que lo mejor es usar el lixiviado en el momento. No solo da macro y micronutrientes, sino que también una carga microbiológica. Es verdad, y vos, Lucas, ¿lo diluís o lo aplicás puro? Yo mientras tanto voy a leer. Sí, acá, mientras Lucas si nos responde después cómo lo agrega, voy a ir leyendo unas preguntas. Hernán nos dijo si le iba a brindar los porcentajes para armar un buen sustrato. Miren, como máximo un buen sustrato pueden poner, como máximo, un 40% de humus de lombriz. Más de eso no se pasen porque les va a dar un sustrato muy pesado. Después le tienen que aportar porosidad, pueden ponerle un 20% de perlita. Ahí ya tenemos 60%. Después le ponen un 30% de vermiculita para la retención de agua, ahí ya tenemos 90%, y después un 10% de algún material orgánico. Yo uso bokashi, pueden usar un compost maduro, para aportarle más nutrientes. Con eso ya tenemos el 100%. Yo uso otros componentes, me gusta utilizar carbón, me gusta utilizar la cáscara de arroz en distintas proporciones, pero bueno, eso sería algo básico para hacer un buen sustrato. A ver. Bueno, sigo. ¿Podemos reemplazar con compost de hoja? Preguntó ¿sí? La turba. El problema es eso, si el compost está bien maduro, sí. Si ustedes agregan ese compost de hoja que todavía no está maduro, el problema es que eso se composta en el sustrato y va a reducir el volumen y aparte
para poder terminar de compostarse, lo que va a hacer es va a sacar los nutrientes que están disponibles en el sustrato para seguir degradando esas hojas. Y nos va a inmovilizar nutrientes que podría estar aprovechando la planta. Así que si van a utilizar compost de hojas o tierra de hojas, háganlo, pero que esté bien degradado. ¿Dejás guardado el vivo? Sí, lo voy a dejar. Bueno, muchas gracias Juanma. Lo voy a dejar guardado y después lo vamos a compartir también por el canal de YouTube. Bueno, a ver, otras preguntas más. ¿Mezclado el carbón con la tierra en maceta, va? Pregunta Mauro. Sí, recontra va el carbón. Como les digo, tengan cuidado porque el carbón levanta demasiado el pH. Tiene un pH de 8 más o menos. Así que más de un 10, un 15% de carbón no utilicen. Y después nos pregunta Calcifer. ¿Ladrillo común molido fino puede servir? Sí, el ladrillo sería una muy buena fuente para reemplazar la perlita quizás. No molido fino porque va a ser lo mismo que la arena. Y aparte le va a dar más compactibilidad porque es una arcilla, así que lo va a compactar más todavía. Pero molido en una granulometría similar al carbón, va a estar aportando porosidad, va a estar aportando retención de agua. Una cosa que no me quería olvidar, si nosotros hacemos cultivo en bancales elevados, casi siempre, como son volúmenes muy grandes, rellenamos con tierra negra. ¿Qué pasa? Ese bancal, por más que nosotros tenga de piso el suelo, después le metemos capaz arriba 50 centímetros de tierra negra, solo tierra negra. Eso es una maceta gigante. Eso se va a convertir en un suelo, si nosotros lo cuidamos bien, se va a convertir en un suelo, pero va a llevar tiempo. Así que, si van a hacer un bancal elevado, piensen también agregarle algunas cositas para mejorarlo. Agregarle bosta de caballo bien compostada abajo, agregarle quizás ramas, agregarle carbón, agregarle materia orgánica que esté dando vuelta y después protegerla cubriendo bien. Bueno, ¿cuántos km de materia orgánica recomendás? Ahí me mataste con km, no sé qué significaría. ¿Carbón nuevo se usa? O sea, yo voy a una carbonera y compro las bolsas de carbón gigante, que es bastante accesible. Sí, no usado, o sea, que no hayas cocinado con ese carbón, tiene que estar nuevo. Sé que en algunos países le ponen algunos químicos a los carbones, que eso es tóxico. Acá yo lo compro en una carbonera y calculo que la mayoría de los carbones en Argentina son producidos de una forma bastante artesanal y no utilizan esos químicos, así que úsenlo sin miedo, trócenlo, no pongan el pedazo de carbón gigante, tiene que estar molido. Esta granulometría es excelente. ¿Cuántos kilogramos de materia orgánica recomendás? En el tema de sustratos no se mide tanto en kilogramos, se mide más en litros. Y la proporción, ¿no? Yo suelo aportar de materia orgánica aparte, suelo aportar un 10%, un 5% y después hago aportes periódicos. Cuando veo que la planta se empezó a frenar el crecimiento, digo, bueno, capaz le está faltando. O en periodos donde la planta tiene una mayor tasa de crecimiento, primavera-verano, que se dispara con todo, ahí necesita un aporte de materia orgánica. ¿Cuál va a ser el aporte de materia orgánica? Dependiendo del volumen del recipiente, el porcentaje de materia orgánica que vas a agregar. Perfecto, Lucas. Así que bueno, no sé si me faltó alguna pregunta. La verdad, agradezco un montón que hayan estado acá. Perdonen si me trabé un poquito, es un tema bastante amplio. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar y charlarlo con más profundidad, como requiere este tema tan importante y tan importante para esa gente que cultiva en maceta porque quiere, porque le gusta, porque es la única posibilidad que tiene. Así que bueno, saber eso, saber qué es lo que nos están vendiendo en los viveros, que no nos engañen con lo que nos venden, y saber también que hay cosas que podemos hacer nosotros o conseguir para no terminar siempre comprando. Bueno, la madera de un árbol en descomposición, ¿se puede mezclar con la tierra de las macetas? Perdonen que voy a estornudar.
le agarra alergia. La madera es un árbol en descomposición. Sí, es lo que te digo. Si está en descomposición, está en ese proceso en el que todavía no está estable y te va a producir eso. Te va a producir una retención de nutrientes, se puede utilizar, pero tenés que tener en cuenta que te va a estar afectando algunas variables del sustrato, no va a ser un sustrato estable. Algunas plantas no pasa nada y otras plantas lo van a sentir. Así que siempre que puedas, compostala, y una vez que está compostada, ahí sí la mezclas en el sustrato y no hay problema. Bueno, Sandra, bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lucas. No, pero creo que las leyeron, Lucas, ¿eh? Ya tenemos que hacer algún vivo con vos de compost. Muchas gracias, excelente. Bueno, sí, para los cultivos en cajones es lo mismo. Hay que tener en cuenta esto de empezar con un buen sustrato y cuanto más grande sea el recipiente, intentar convertirlo lo más posible en un suelo, protegiéndolo, aportándole vida, aportándole microorganismos, lombrices. Así que bueno, gracias, Sandra. Un gustazo haber compartido esto y nos veremos en el próximo vivo. Un saludo enorme para todos, ¿eh?